Facebook, YouTube, si me entiende, para que usted sea parte también, ¿verdad?, de alcanzar a las almas. Bendiciones a todos los que nos están viendo y nos van a ver por Facebook, por YouTube y por Instagram. Dios les bendiga, ¿verdad? Es un placer para mí traer la palabra, compartir la palabra con ustedes. Bendiciones a todos. Reciba la palabra, póngale atención, vea todo el video para que usted reciba, ¿verdad? Entienda el mensaje del día de hoy. Gloria a Dios. Y estamos en lo que es la guerra espiritual. Ese es el tópico. Y vamos a orar para darle comienzo. Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por el privilegio que me dan de estar aquí, Señor, para compartir su palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por aquellos que van a escuchar la palabra. Padre, y los que la escuchen, Padre, entiendan su palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, ayúdeme a traer su palabra, ayúdeme a dar este mensaje, Padre, me pongo en sus manos, que sea su Santo Espíritu, Señor, dirigiéndome, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, vea su Biblia, saque su Biblia y busque Hechos, capítulo 13, versículo del 4 al 12, y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Gloria a Dios. Llegados a Salamina, anunciaban palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. Dice, varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el tema que le traigo el día de hoy es: no temas a los que trabajan para el enemigo. No temas a los que trabajan para el enemigo. Y estos pueden ser brujos, espiritistas, personas que leen cartas, ¿verdad? Personas que dicen que trabajan con demonios, que trabajan con espíritus, personas que sirven a la muerte, personas que hacen limpias, satanistas, psíquicos, cualquier persona que se impone para que otras personas crean en el Señor. No, nosotros no debemos de tener miedo, los hijos de Dios. Amén. Antes, hermano, cuando yo no conocía mucho de la palabra, yo pensaba que a los brujos se les tenía miedo, se les tenía que tener miedo. Yo pensaba que a las brujas, a las hechiceras, se les tenía que tener miedo. Pero ahora, ¿verdad?, la palabra no nos enseña eso. Ahora que conozco la palabra, no hay que tenerle miedo. No debemos de tenerle miedo. Amén. Ellos quieren que uno les tenga miedo. Pero nosotros, los hijos de Dios, no debemos de tener miedo. Amén. ¿Sí me entiende? Usted ya sabe que ¿verdad? Antes quizás ustedes tenían miedo. Decían, oh, ese es un brujo. Hay que tener miedo. No hay que pasar por ahí o lo que sea. Pero la palabra a nosotros nos enseña que no hay que tener miedo. Sea satanista, sea brujo. Ellos tienen que tener miedo de nosotros.
sea espiritista, haga lo que haga. Amén. Ellos tienen que tener miedo. Nosotros no debemos de tener miedo. Debe decirle que a ellos les respalda Satanás, pero a nosotros los respalda el Todopoderoso. A nosotros los respalda el gran yo soy. A nosotros los respalda Jesucristo, ¿verdad? Amén. Jesucristo está sentado, hermano, a la diestra del Padre y verdad, tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda la creación. ¿Por qué he de temer, verdad? ¿Por qué debemos de temer nosotros? Ay, es que me va a hacer algo. Ay, que esa persona me va a hacer algo, me va a hacer un hechizo. La palabra no nos enseña a tener miedo a hechizos. No nos enseña a tener miedo a maldiciones. Porque somos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están con nosotros. ¿Quién lo cree? Están con nosotros, ¿verdad? No debemos de tener miedo. ¿Qué le pasó al faraón cuando no dejó ir al pueblo de Israel? Usted sabe la historia del faraón de Egipto, cuando no dejó ir al pueblo de Israel. ¿Sí me entiende? Se interpusieron adivinos, los brujos, los hechiceros. ¿Sí? Y el Señor castigó a Egipto, lo hizo doblarse, lo hizo, ¿sí me entiende? Lo quebrantó y murieron. El ejército murió en el mar. ¿Sí me entiende? Amén. ¿Ah? Es que tenemos un Dios poderoso que nos respalda a nosotros. Tenemos un Dios poderoso que nos respalda. Amén. ¿Sí me entiende? ¿Qué advertencia le manda el Señor Jesús a la, según profetiza, que engañaba al pueblo, ¿verdad? Al pueblo de Dios en la iglesia de Tiatira, en Apocalipsis. ¿Sí me entiende? Que si no se arrepentía le iba a mandar, la iba a poner en cama. Y con los que ellos pecaban. Amén. ¿Ah? No, hermanos, Dios nos respalda y Dios está con nosotros. Amén. ¿Sí me entiende? Dios está con nosotros. El enemigo usa personas para engañar a la gente y para que la gente no conozca la verdad. Amén, así es. Usa personas. Hay personas que se dejan usar. Y lo vemos en el versículo 6. ¿Sí me entiende? Lo vemos en el versículo 6 ahí, ¿verdad? Que dice: habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto ¿qué? A cierto mago. Este es un hechicero, falso profeta, judío llamado Bar Jesús. Judío llamado Bar Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, el enemigo usa personas para engañar a la gente, ¿verdad? Quieren hacerle creer a la gente que lo que ellos dicen es verdad y que la palabra de Dios es mentira. Es una de las tácticas que usa el enemigo, ¿verdad? Yo hablo la verdad, pero la palabra de Dios es mentira. Es una de las tácticas que usa el enemigo. Quiere hacerle creer a la gente, ¿verdad?, que la palabra de Dios es mentira. Estafan a la gente, hermano, haciéndoles creer que ellos tienen la solución para sus vidas. Ellos le hacen creer a la gente: ¿sabes qué? Tú vienes a mí, yo tengo la solución para tu vida. Yo tengo poderes y tu vida va a estar solucionada. Cuando ellos no tienen solución ni para la vida de ellos. ¿Sí me entiende? Ellos no tienen solución ni para la vida de ellos, ¿verdad? Y dice, y ellos según tienen los poderes respaldados por el enemigo y que tienen solución para la vida de ellos, ¿verdad? Estafando a la gente para que la gente vaya donde ellos, ¿verdad? Y la gente les esté dando dinero. ¿Sí me entiende? Y hay gente, hermanos, que les da dinero, ¿verdad? Y hay gente que gasta mucho dinero en eso. Y cuando se convierten al Señor, no quieren honrar al Señor con dinero. Pues al Señor tenemos que honrar. Y Él sí nos bendice. El diablo no te va a bendecir. ¿Sí me entiendes? El enemigo no te va a bendecir para nada. Entonces, esta persona, ¿verdad?, piensa que tiene la solución. Te dice que pares de sufrir. Tiene la solución para la vida tuya. Que ve a hacer esto, ¿verdad? Hay unas personas que lo mandan a hacer diferentes cosas y según tienen la solución. O te dicen otras cosas, hermanos, que hasta le meten a la persona enemistades con la familia. Oh, que aquel te hizo un mal. No, que el otro te hizo otro mal. Puras mentiras. Mentiras del enemigo. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos,
Pero esta es guerra espiritual. Hacen trucos para engañar a las personas, ¿verdad? Hacen diferentes trucos para engañar a las personas. Muchas veces se hacen pasar por obreros de Dios, pero ellos saben que no lo son. Muchas de estas personas se hacen pasar por obreros de Dios. Ellos saben que no lo son. Ellos hasta te pueden usar la Biblia y ellos saben que ni la creen. Agarran lo que ellos quieren. ¿Sí me entienden? Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Tuercen la palabra de Dios para lograr engañar a las personas. Tuércenla así. Vemos cómo el enemigo lo hace, ¿verdad? También cuando tienta a Jesús. Como la serpiente lo hace cuando tienta a Adán y Eva en el principio. Entonces, tuercen la palabra de Dios para engañar a la gente. Hay mucha gente engañada. ¿Sí me entienden? Y muchos cristianos también, porque no leen la Biblia y no estudian la Biblia. Entonces son engañadas por estas personas. Porque no están firmes, ¿sí me entienden? Lo que han creído. Y una de las cosas que uno tiene que hacer, hermano, es afirmarse en lo que ha creído. Afirmarse en lo que ha creído. Y afirmarse que la palabra de Dios, ¿sí me entiendes?, es la autoridad en la vida de nosotros. Amén. Y no nada más porque algo se oye bien, se escucha bien, aceptarlo uno. No, sino que uno escudriñar la palabra, dice el Señor. Escudriñen la palabra, estudien la palabra, leen la palabra, mediten la palabra. Amén. Amén. No puede usted nada más escuchar y, ok, esto se oye bonito y esto está bien. ¿Sí me entiende? Por eso nosotros ¿verdad? Le decimos, tenga cuidado lo que usted escucha, ¿ok? O vea la Biblia, porque después usted anda todo ahí, todo confuso. Hay confusión en la vida suya. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso, mis hermanos, tenemos nosotros, ¿verdad?, que estudiar la palabra, que estudiarla, que meditarla. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, según les dicen a las personas el futuro y no pueden ver el futuro, el castigo que les espera si no se arrepienten. Amén. Estas personas, ¿verdad?, que trabajan para el enemigo, que engañan a la gente, te dicen, te vamos a decir el futuro. Y ellos no saben el futuro que les espera. ¿Cómo no saben eso? ¿Sí me entienden? ¿Y cuál es el futuro, hermano? Apocalipsis 22:15 dice así. Apocalipsis 22:15. Dice, más los perros estarán afuera. Y dice, los hechiceros, dice Apocalipsis. Así dice, no le estoy cambiando. Dice, más los perros estarán afuera. Y esto se está refiriendo a personas. Y los hechiceros, dice, los fornicarios, óigame bien, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira estarán afuera, dice. Deuteronomio 18, 9, 14, mire lo que dice. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquella nación. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, porque los paganos sacrificaban a sus hijos. Y Israel, fueron personas que hicieron eso. Pero el Señor les había dicho que no aprendiera de esas naciones. A quien practique, dice, no sea pasado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni quien una salida para el brujo. Hay una salida para el que practica eso, para el que visita estos lugares. Hay una salida. ¿Y qué es esa salida? Arrepentimiento. Arrepiéntase, ¿verdad? Tiene que arrepentir la persona y pedirle perdón a Dios y seguir adelante, que Él perdone nuestros pecados. Hay salida. Amén. Pero si no, mis hermanos, esa persona están llamando la maldición a la casa de ellos. Porque Dios tiene prohibido eso. Tiene prohibido que nosotros los consultemos y tiene prohibido que nosotros lo practiquemos. ¿Sí me entiende? La bendición no va a estar en tu casa si haces eso. Porque mire lo que dice. Porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos, dicen, oye, óigame bien. Está diciendo, esta nación son dirigidos por los adivinos. Y por eso les quito yo esta tierra. Tremendo. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado, ¿verdad? A quién oímos y por quién los dirigimos. Amén. Tenemos que dirigirlos por la palabra de Dios. Tenemos que dirigirlos por el Espíritu Santo. Menos por este tipo de personas.
menos practicar estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ni aunque usted se esté muriendo, usted no practique eso. Ni aunque usted se esté muriendo, mejor morirse de una enfermedad y no practicar esto, porque es abominación delante de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, dice, agoreros y adivinos oyen, más a ti no te ha permitido Jehová, tu Dios. Entonces el procónsul Sergio, hermano, el procónsul, ¿verdad? Sergio Paulo deseaba oír la palabra de Dios. Y si no me equivoco, el procónsul es un tipo de gobernador, ¿verdad? Ahí en la ciudad. Entonces, ¿cómo le quiero decir? Él deseaba oír la palabra de Dios. Él deseaba. Él quería oír la palabra de Dios. Este hombre, ¿verdad? Dice que era prudente, dice la palabra. Y deseaba oír la palabra de Dios. Hay muchas personas allá afuera que desean oír la palabra de Dios. Amén. Que lo desean en su corazón. Escuchar la palabra de Dios. Él deseaba oír, ¿verdad? De lo que ellos estaban hablando, de lo que Pablo, ¿verdad? De lo que Bernabé estaban predicando. Algo había despertado el interés, el deseo en el corazón de ellos para escuchar. Algo había, ¿verdad? Despertado el deseo en este hombre. Pudo haber escuchado, hermanos, a personas hablar, ¿verdad? Cosas acerca de lo que Pablo y Bernabé estaban anunciando. Y eso pudo haber despertado el deseo de él de escuchar. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Hay personas que tienen deseo de escuchar la palabra. Hay personas que tienen el deseo. Y el enemigo estorba para que ellos escuchen la palabra. El enemigo, ¿verdad? Les estorba. Hay personas que se quieren convertir al Señor, pero el enemigo pone personas para que le pongan presión para que no se conviertan. ¿Se me entiende? Entonces, hermano, ¿qué despertó el deseo en nosotros de escuchar la palabra de Dios? ¿Qué despertó el deseo? ¿Qué despertó el deseo en usted de escuchar la palabra de Dios? Porque viene un deseo, mis hermanos, de escuchar la palabra. Amén. Pudo haber sido un testimonio de alguien. Pudo haber sido un testimonio. Usted escuchó un testimonio de alguien, o alguien, ¿verdad? Le dio su testimonio, le comentó, ¿verdad? Algo de Jesús. Pudo haber sido, hermano, una curiosidad de saber qué es lo que predican en la iglesia. ¿De qué se trata esto, verdad? Yo quiero escuchar. Pudo haber sido una necesidad en nuestras vidas. Alguien te dijo, ¿sabes qué? Jesús tiene la respuesta. Tú dijiste, bueno, quiero ver cómo Jesús, ¿verdad? Me va a ayudar este Jesús. ¿Qué dice? Quiero escuchar más de Él. Quiero saber más de Él. ¿Por qué esta gente es diferente? ¿Por qué esta gente que cree en el Señor es diferente? ¿Por qué esta gente que cree en el Señor se ve que tiene paz en su vida? Hay paz en la vida de ellos, como que a veces sin nada pasar en la vida de ellos. ¿Verdad? Hay algo, despierta el interés en uno. Amén. Elimas el mago, hermano, se oponía para que el procónsul, ¿verdad?, creyera en Jesús. Se oponía, había una oposición. Por eso estamos hablando de guerra espiritual. ¿Sí me entiende? Hay oposición para que la gente escuche la palabra. Hay oposición. Amén. Miren lo que dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Se resistía, hay resistencia. El enemigo va a poner resistencia. Amén. Pone resistencia al enemigo. Entonces, estaba poniendo resistencia, ¿verdad? Estaba usando a este hombre, a este mago, a este hechicero, para que este varón no se entregara al Señor. Hermano, probablemente este hombre estaba contradiciendo lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el enemigo, contradice a lo que Dios dice. Estaba contradiciendo probablemente diciendo lo que, ¿verdad? Lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo eran mentiras. Probablemente estaba diciendo, no le escuche, estos hombres son mentirosos, pero el mentiroso era él, era Elimas el mentiroso. ¿Cómo es la cosa, hermano? Y usted lo ha visto, ¿verdad? En estas, ¿cómo le quiero decir? Elecciones.
Usted lo ha visto que uno diciendo una cosa, otro diciendo la otra, y uno no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Tremendo. Tremendo. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Tú escuchas esto aquí, esto lo hacen diferente. Y tú dices, pues, ¿quién está diciendo la verdad? Entonces, este varón estaba haciendo resistencia a la verdad. Santo es el Señor. Entonces, hermano, Elimas se estaba oponiendo, pero no sería por mucho tiempo. Ahí estaba Pablo y Bernabé, personas llenas del Espíritu Santo. Amén. Una de las cosas, hermano, que tienen las personas como el mago, hechicero, Elimas, es que ellos llaman falsos a los verdaderos siervos de Dios. Óigame bien. Una de las cosas que tienen las personas como el mago, el hechicero, Elimas, es que ellos llaman falsos a los verdaderos siervos de Dios. Por eso cuando un hombre, hermano, cuando un hombre o cuando una persona de esa le dice algo, ni le crea. Averíguelo por usted mismo. O, si me entiende, ni le crea. Porque ellos van a querer destruir la iglesia o la reputación de los siervos de Dios. Amén. ¿Sí me entiende? ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso. El diablo es mentiroso. Amén. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hace? Okay, no, ellos son falsos y él siendo el falso. ¿Sí me entiende? A lo mejor le decía, no, estos hombres son falsos, esos hombres no te están diciendo la verdad, pero él era el falso. Tremendo. Cómo el enemigo trabaja. Entonces, ellos llamaban falso a la verdadera, ellos llaman falso a la verdadera palabra de Dios. Llaman falso a la verdadera palabra de Dios. Por eso ellos pueden agarrar la palabra y ellos te la van a como ellos deseen, a como ellos quieren. Te la van a ¿cómo le quiero decir? A interpretar. ¿Sí me entiende? Pero por eso nosotros, hermanos, ¿verdad? Estudiamos la palabra de Dios. ¿Sí me entiende? Maestros de verdad de Dios, estudiamos doctrina, estudiamos todo eso. Porque tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Amén. 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 ¿Verdad? Mucha gente pensaba, oh, este hombre es grande, este es un profeta de Dios. Óigame bien, mucha gente, ahí él tenía engañada a mucha gente. Si tenía engañado ahí al procónsul, mucha gente estaba engañada. Oh, este es profeta de Dios, mira lo que dice, mira lo que habla. Hermano, ¿cómo le quiero decir? La palabra de Dios es la que me dice quién es profeta de Dios. Amén. Es la que dice quién está hablando por Dios. Amén. 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 Yo por eso digo, estudien la palabra, busquen la palabra. Amén. Para que usted no sea engañado y usted pueda verificar. La palabra de Dios es la que nos dice quién, si me entiende, es falso profeta. Quién está hablando conforme a la palabra de Dios. O quién se está dirigiendo por la palabra de Dios. Sea presidente, sean gobernadores, es lo que me dice quiénes son hijos de Dios también. O quién se está dirigiendo, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Porque entendemos también que hay personas que van comenzando, ¿verdad? Y son niños espirituales. Y aunque son hijos de Dios, siempre cometen mucho más errores, ¿verdad? Porque vamos creciendo, ¿amén? Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, cuando los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, hablamos, cosas pasan. Amén. Cuando los hijos de Dios, déjenme decirle esto, llenos del Espíritu Santo, cosas pasan. Amén. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice el versículo 6 al 12. Dice, y habiendo atravesado toda la isla, ¿verdad? Hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti,
y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscando quién le condujese de la mano, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Y así hay que orar, hermanos. Que la mano del Señor se vuelva en contra de aquellos que engañan a las personas. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, por eso, hermanos, debemos de siempre buscar, ¿verdad?, caminar llenos del Espíritu Santo. Porque seremos guiados por Él y podemos ver su respaldo. Por eso nosotros, ¿verdad?, debemos de caminar, debemos de procurar caminar llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Debemos de procurar llenos del Espíritu Santo. Le desagradó a Pablo la oposición que estaba haciendo. Le desagradó. Pablo se ha de ver, ¿verdad?, enojado. ¿Sí me entiende? Le entró eso. Le entró, digamos, ¿cómo le quiero decir? Vio la oposición, hermano, y le desagradó eso a Pablo. ¿Sí me entiende? Le desagradó eso a Pablo. Pablo le reprende y le dice de que está lleno ¿verdad? ¿De qué está lleno? Le dice: hijo del diablo, enemigo de toda justicia, trastornador de los caminos rectos del Señor. Pablo no le dijo: Elima, sí, hombre, conviértete, Elima, mira, y esto. Y no se fueron. Y no tuvo miedo tampoco, no tuvieron miedo. Pablo agarró la autoridad de Dios. Amén. No dijo: este es un brujo, este es un hechicero, mejor mejor no me meto con él. Pablo sabía quién era el que lo respaldaba. Amén. Amén. Sabía quién era el que lo respaldaba. Entonces Pablo reprende a Elimas, hermano, y le declara sentencia sobre él. Óigame bien. Oiga bien el poder que hay en el cristiano. Y el poder es el poder que lo respalda. Amén. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Como les digo, hermano, no tengamos miedo. Es que esa persona me va a hacer un mal. Es que esa persona me hizo mal. No, hombre, usted es un hijo de Dios. ¿Sí me entiende? No tengan miedo. Amén. Que le van a hacer algo, que le van a hacer un mal, que le van a hacer esto. Hermano, ¿cuántas veces no han tratado? Usted no sabe cuántas veces que han tratado los brujos de hacerle algo a uno. Pero Dios está con nosotros. El Todopoderoso. Amén. Pablo reprende a Elima y le declara sentencia sobre él. Hermano, y lo que sintió Pablo, quisiera, ¿verdad?, describirlo un poquito, tal vez poder describirlo. Es un sentir que viene a la vida de uno que no te puede detener en decirlo. Es algo que viene, como los que hablan en lengua me pueden entender, es algo que viene y que tú lo quieres soltar. Es cuando te dice algo el Señor y tú lo quieres decir. ¿Sí me entiendes? Es un sentir aquí adentro que viene sobre ti y tú sientes el poder de Dios en la vida tuya. ¿Sí me entiendes? Y sientes el respaldo de Dios y que, ¿sí me entiendes? Y sabes que lo que vas a decir va a pasar. Lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es como lo que sintió David cuando Goliat estaba retando al ejército de Israel. Es como lo que sintió David como cuando Goliat estaba insultando, retando al ejército de Israel. En 1 Samuel 17:26, ¿verdad? Le dice David, oiga bien, dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Mano, está haciendo el poder de Dios. Amén. ¿Quién es este filisteo circunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aleluya. Ese chamaco
lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Un gigante que los guerreros le tenían miedo. Y ese muchacho lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, estaba en él. Y ¿sí me entiende? Y dirigido por el Espíritu Santo, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso? Que para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Wow. ¿Sí me entiende? Es algo así que sintió Pablo, hermano. Eso le desagradó. Desagradó. La palabra, le desagradó, ¿verdad? Cuando este hombre estaba, ¿cómo le quiero decir? Oponiéndose, resistiendo, para que el procónsul aceptara al Señor Jesucristo y creyera en él. Gloria a Dios. Es como lo que sintió Pablo cuando echó fuera al demonio de una muchacha divina que los molestaba. Y según estaba hablando bien de ellos, ¿sí me entiendes? Y los molestaba. Y le dijo al espíritu que saliera de ella. ¿Sí me entiende? Santo es el Señor. Amén. Elimas, hermanos, quedaría ciego por un tiempo, ¿verdad? Quedaría ciego. Y miren lo que dice ahí: ahora pues, he aquí, la mano del Señor estará contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. ¿Qué le dice Pablo? Vas a quedar ciego por un tiempo. No le dijo, ¿sí me entiende?, otra cosa. Si no le digo, vas a quedar ciego por un tiempo, inmediatamente, hermano, queda ciego. Hermano, esa es la autoridad de los hijos de Dios. Es el poder que nos respalda a nosotros. Amén. ¿Sí me entiende? Ese es el poder. Estas personas que engañan a la gente piensan, ellos le dan a creer a la gente que tienen mucho poder, o que tienen más poder que los hijos de Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Entonces hay poder en nosotros. Créalo que hay poder en usted, porque es el poder que nos respalda a nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero caminemos llenos del Espíritu Santo. Y aquí, por eso, hermano, es bueno asistir a la iglesia, asistir a las clases, a las predicaciones, porque usted aprende a cómo caminar lleno del Espíritu Santo. Amén. Hay oposición, pero, ¿verdad? Amén. Vamos hacia adelante, tumbando oposiciones. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, hermano, por eso el enemigo no quiere que caminemos lleno del Espíritu Santo. Porque él sabe que cuando usted va a dar una palabra lleno del Espíritu Santo, le va respaldado por el Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces ¿verdad? Necesitamos nosotros caminar llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. El enemigo tratará de que que nosotros no lo logremos. ¿Sí me entiende? El enemigo sabe, ¿verdad? Cómo Dios nos puede usar a nosotros, cuando caminamos llenos del Espíritu Santo. Dios nos usa grandemente, poderosamente. No importa si son, ¿verdad?, jovencito, adulto. Dios nos usa poderosamente cuando caminamos llenos del Espíritu Santo. Y luchemos, hermano, por caminar llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay luchas, ¿verdad? Hay luchas, y sabemos que el enemigo se interpone, pero Dios está con nosotros. Y sí podemos nosotros caminar llenos del Espíritu Santo. Amén. Y una de las cosas, busque al Señor. Busque al Señor. ¿Sí me entiende? A ver, la oración, digamos, los tiempos de oración, los ayunos que hacemos, todo esto, hermano, nos ayuda a caminar llenos del Espíritu Santo. Amén. Nos ayuda a caminar llenos del Espíritu Santo. Al final, mis hermanos, el procónsul se convierte al Señor, y posiblemente Elimas, el mago, se haya convertido. Porque imagínense lo que le pasó. Amén. Dice en el 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Creyó, ¿verdad? Dios quitó la oposición. Elimas salió buscando que lo condujera, ¿sí me entiende?
¿Por qué? Hermano, el poder del enemigo no es nada al poder de Dios. Amén. Y hay autoridad en nosotros. Amén. Amén. Hay autoridad, nada más que hay que hacerlo dirigido por el Espíritu Santo. Para no cometer, si me entiende, errores. No estar, ¿verdad?, reprendiendo a toda la gente. Sino que hay que hacerlo lleno del Espíritu Santo. Y luego dice una cosa, y por eso dice la palabra que nosotros no debemos de maldecir. Porque en los hijos de Dios hay poder. Amén. Cuando nosotros decimos algo. Por eso Jesucristo dice, no maldigas. ¿Sí me entienden? Pero hermanos, hay poder, ¿verdad?, en la vida de nosotros. Para terminar ya, para concluir, ¿verdad? Hay personas que el enemigo usa para que las personas no se conviertan al Señor. Eso tenemos que tenerlo por entendido. Y usted va a notar, ¿sí me entiende? Usted va a notar y se da cuenta, uno, cuando, ¿verdad?, son personas que están siendo usadas, ¿sí me entiende? Para que la otra persona, tal vez que usted le esté hablando a alguien y usted va a ver que alguien más le está diciendo algo para que no se convierta. Amén. Pero hay autoridad en nosotros y a veces hay que callar, ¿verdad? Eso. Hay que orar por ellas también, pero, ¿sí me entiende? Hay veces tiene uno que actuar como Pablo actuó. Hay veces que sí. Tiene uno que actuar como Pablo actuó. Y sin temor alguno, hermanos. Amén. Porque tenemos ejemplo aquí en la palabra de Dios. Caminemos, como decía, llenos del Espíritu Santo. No seamos, y yo sé que el enemigo se encarga, ¿verdad?, de a veces de que nosotros no lo hagamos, pero no seamos, le voy a decir, en varios de los varios países, flojos, haraganes, y hay otras palabras que son slangs, que no las puedo, en buscar a Dios. En buscar a Dios. Sea aquí en la casa, en la casa, en la iglesia, ¿sí me entiende? Esforzarnos por buscar de Dios. Amén. 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 Para que caminemos llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, no tengamos temor de estas personas. Usemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Amén. Usemos la autoridad. Vamos a orar para concluir. Bendiciones a todos. Lo que nos van a hacer bien. Gloria a Dios. Padre, gracias. Padre, gracias por la autoridad, por el poder que nos respalda. Amén. Gracias porque usted está con nosotros. Padre, gracias porque usted, Señor, nos enseña en su palabra. Padre, y sabemos que hay oposición y que el enemigo resiste. Ayúdenos a usar la autoridad dirigidos por el Espíritu Santo. Ayúdenos, Señor mío, Padre Celestial, a dirigir a la gente a usted. Padre, en el nombre de Jesús, y a no temer, Señor mío, a quienes, Señor, se oponen a los falsos, Padre Celestial, profetas. Padre Celestial, a la gente que dirige mal a la gente. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor mío, y también le pido que sea su brazo, que sea su mano levantándose contra toda esta gente, Padre Celestial, que engaña a la gente, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor mío. Padre Celestial, Señor, conforme, Señor mío, a como usted quiere hacer con ellos, Padre. Y que vengan al arrepentimiento también, Señor mío. Y no dejen, Padre Celestial, y dejen, Señor mío, de engañar. Y dejen de engañar, Señor mío, a la gente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque ellos se pueden arrepentir y pueden venir al arrepentimiento y usted los perdona, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por su palabra. En el nombre de Jesús todos decimos amén.